Y los que te acompañan. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. Por favor, regáleme un minutito puestos en pie para que leamos la palabra, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 9. ¿Lo consiguió, hermano? Rogamos a toda la gente que se siente. Si hay gente ahí atrás, ahí los servidores, por favor, ubiquémonos para sentarnos acá. Amén. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quienes amáis sin haberle visto, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Señor, tu pueblo se ha reunido en este lugar. Yo te quiero pedir, Señor, que la razón principal por la que cada hombre, cada mujer está aquí es precisamente porque vinieron anhelando que llegara este preciso momento, el preciso momento en donde vamos a tu palabra y somos edificados, somos, Padre, exhortados, somos amonestados, somos consolados por ella, para que abunde en nosotros, Padre, toda buena obra conforme a tu palabra lo demanda, Señor. Señor, yo sin ti no puedo hacerlo, necesito denuedo, necesito sabiduría, necesito gracia, y apelo, Señor, a tu misericordia para que me ayudes a poder predicar el día de hoy, Señor, este sermón que tú me has concedido, Señor, traer a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como todos saben, en enero estamos viendo esta serie que se titula, hermanos, Entendiendo el Sufrimiento. Y el propósito, hermanos, no es que sea un tema que nos trae ansiedad, ni que nos traiga sufrimiento. No, el propósito es precisamente que entendamos el sufrimiento. Tenía yo el dilema si darlo en 3 temas o 4 temas, porque yo digo, ¿será que si les doy 4 se van a cansar? Pastor, ya entendimos, los cristianos sufrimos a veces, ya basta. Pero no, decidí hacerlo en 4 temas, porque en cada uno de los 4 quiero como target un punto específico del sufrimiento. Y considero que esos 4 son de los que más pudieran afectar nuestra vida como creyentes. Si hablamos en primer lugar afrontando la enfermedad, ¿verdad? Que el propósito de ese tema era que trajera consuelo a los enfermos y que nos diera también el entendimiento de que nos vamos a enfermar en un futuro si no morimos trágicamente. Y en el tema número 2, la semana pasada, hermanos, hablamos acerca de afrontando las malas noticias, ¿verdad? Y dijimos que las malas noticias vendrán, tarde o temprano vendrán. Es imposible que en nuestro lifetime, en nuestro tiempo de vida, nunca recibamos una mala noticia. Eso es algo imposible, así que más vale preparar nuestro corazón, quitarnos el falso sentido de invulnerabilidad, de eso le pasa a fulano, a sutano, pero a mí no, y ser conscientes de que estamos en un mundo caído en donde nuestro cuerpo está sujeto a todas las leyes de la naturaleza y cualquier cosa mala nos puede suceder en un momento. El día de hoy vamos a hablar con el tema afrontando el dolor. ¿Okay? Será el tema número 3 y el propósito, hermanos, es que este tema traiga aliento a nuestros corazones. Amén. El pasaje que leí, el texto que me interesa es el 6. Si usted lo puede marcar, márquelo, no es pecado marcar la Biblia. El verso que me interesa es el verso 6, en donde nuestra fe es comparada con cómo es probado el oro. Habla de que las diferentes aflicciones y tribulaciones en la vida del creyente permiten que de la misma forma que el oro es probado para
¿verdad? Limpiarlo de toda la escoria que trae cuando está mezclado con los demás materiales. De esa misma forma también dice que nuestra fe será probada. Ahora quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros nacemos de nuevo es porque el Señor nos ha dado fe para salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios y la fe es un don de Dios. Por eso nadie se podrá gloriar de haber llegado al cielo, porque lo hizo por medio de un regalo que Dios le dio. ¿Okay? Pero nuestra fe es probada en nuestra vida cristiana para que nosotros maduremos y nos parezcamos más al Señor. Ya no para salvación, ya somos salvos en el Señor. La salvación se obtiene una sola vez. Amén. Y se obtiene como un regalo. Pero el Señor está interesado en que nuestra fe, en el sentido del testimonio cristiano que nosotros damos, alcance mayor nivel de perfección. Le pongo un ejemplo. Cuando Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y esa fe en Abraham fue suficiente para salvación. Abraham ya no tenía el problema de que todavía le faltaba completar su salvación. No, desde el momento en que él creyó fue salvo. Eso está en Génesis capítulo 15. Pero la prueba de su fe que viene en Génesis capítulo 22, cuando el Señor le dice sacrifica a Isaac, ya no es una prueba para ver si va a salvarse o no va a salvarse, porque Abraham ya es salvo. La prueba en este caso es para ver qué había en el corazón de Abraham. Dios quería sacar a relucir, que saliera a la luz lo que había en el corazón de Abraham. Amén. Entonces, en el proceso del oro nosotros podemos ver cómo también, así como el oro es procesado, también nuestra fe es procesada. Usted sabe que el oro, hermano, pasa por un proceso de fundición, por un proceso de limpieza para poder ser purificado y para poder ser más genuino, y entre más puro es de mayor valor. Después de que se purifica, pasa por un momento de enfriamiento y luego por un momento de golpeo, y ese golpeo pretende que de esa pieza de oro se forme una obra de arte, algo que tenga un valor, que produzca un anhelo en alguien que lo quiera tener. Nosotros como cristianos, hermanos, de igual manera pasamos por el horno del Señor. Nuestra fe pasa por el horno de la aflicción. Y pasamos por un momento de fundición, donde el Señor lo que quiere es que por medio de esa fundición la escoria que todavía quizás hay en nosotros del mundo se vaya quitando. ¿Ok? Porque le voy a enseñar algo, hermano. En la conversión el alma es redimida para salvación completamente, pero hay cosas que tienen que ser depuradas hasta que muramos. Por eso es que vamos a morir en un proceso de santificación. Por ejemplo, un cristiano que ya es salvo todavía tiene luchas y batallas en su mente y en su alma. Todavía tiene recuerdos que le pueden atormentar, o todavía puede tener inseguridades, y puede ser que en una área de pecado esté débil, porque cuando no era cristiano creó una especie de adicción a ese pecado. Era demasiado mentiroso este hermano, demasiado chismosito, no mira a nadie. Y ese era su estilo de vida antes de venir al Señor. Y cuando viene y se convierte y el Señor le salva, el Señor no le dice: hey, te voy a salvar, pero primero deja el chisme. No, el Señor lo salva por gracia. Sigue siendo cristiano, pero en el mundo era muy chismoso, muy comunicativo, tenía el don de la comunicación. Y ahora el Señor tiene que ir procesando eso en la vida de esta persona. En nuestro proceso de fundición y de golpeo, el Señor nos hace más puros, nos hace más fuertes, nos hace más sensibles a su voz. ¿Por qué? Porque eso nos va purificando, nos va haciendo más aceptos ante los ojos del Señor. El oro es un metal hermoso, es uno de los metales más preciados que hay en la tabla de los elementos químicos. La palabra oro viene del latín aurum y significa brillante amanecer. Es un metal que inspira esa esperanza, un brillante amanecer. Y una de las cualidades, el oro tiene varias cualidades, pero le quiero hablar de dos, es que el oro puro es muy maleable. Es una propiedad de este metal. La maleabilidad significa que con el oro se pueden hacer delgadas láminas por medio de un proceso de golpeo. También se pueden hacer delgados y largos hilos.
Esa maleabilidad hace que no se descomponga molecularmente cuando está siendo golpeado, porque está tan puro que es puro oro, y eso produce que si es sometido al martillo, si es sometido a una plancha, esa unidad molecular tiene una consistencia que no permite que rápido se rompa. Amén. Y ese proceso, hermano, en nosotros los cristianos es bien importante, porque nosotros también pasamos por ese proceso de golpeo en nuestro cristianismo. A veces suceden cosas malas en nuestra vida, y entre más las intenciones de nuestro corazón han sido purificadas en el Señor, más nosotros vamos a aguantar y a mantenernos coherentes en el cristianismo que profesamos. O sea, es bien difícil que un cristiano que es metido al horno del Señor, a la fundición y al golpeo del martillo del Señor, cualquier cosa lo derrumbe. Es difícil. Se necesita una serie de cosas y situaciones, como Job, prácticamente, que aún quebrantado y destruido por lo que había pasado, le seguía dando la gloria al Señor. Entonces, la maleabilidad, hermano, es necesaria en nosotros. El Señor es el joyero, nosotros somos el oro. De repente nos mete al horno, nos empieza a dar con el martillo. Necesitamos que en las manos de este joyero precioso lleguemos a hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Lamentablemente hay cristianos que son de lata, una lata vieja. La patea uno en la calle, ¿verdad? Cuando ves una lata, un alambre recocido. El menor golpe, tú agarras un alambre recocido de 1/8 de diámetro y le das un martillazo y rapidito se parte, porque no tiene esa composición molecular, no es un metal precioso. Pero el cristiano debe de ser maleable. Dice un dicho: no todo lo que brilla es oro. Aquí hay mucha gente ahorita que brilla, echar un montón de crema, ¿cómo no? Yo tengo un dicho: no todo lo que es dorado es de oro, ni todo lo que es plateado es de plata, ni todo el que dice ser cristiano es cristiano. Hay mucha gente que está aquí nada más dorada, pero es chapa de oro quizás. Y ese es un problema. Por eso una vida de cristianismo con altibajos y con temporadas buenas y temporadas malas, y nunca se afirman en el Señor. No sea usted un metal barato, sea oro en el Señor. Una característica más del oro, hermanos, es que es dúctil, es decir, es un excelente conductor de la electricidad y del calor. El oro, cuando se acerca a una fuente, ya sea eléctrica o a una fuente de calor, inmediatamente se impregna de la electricidad o se impregna del calor y conduce estos dos elementos. De la misma forma, nosotros como cristianos, hermano, somos los vasos que debemos de estar llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, enchufados, conectados con el Señor. Nuestra vida espiritual, hermano, no debe de ser de temporadas. Nuestra vida espiritual debe de ser de todo el tiempo. Nuestra vida espiritual debe de regir todo lo demás que nosotros hacemos. Yo no entiendo cómo hay cristianos que cuando se enojan dicen: últimamente, ahorita no me importa ser cristiano, ahorita enojado no me importa. No, es que en todo momento un cristiano lleno del Espíritu Santo y de la verdadera llenura del Espíritu Santo, de la llenura bíblica, es un cristiano que es controlado por Dios. Pero vamos a entrar entonces al dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué nos toca afrontar dolor en nuestras vidas? El dolor es la capacidad que por lo general los seres humanos tenemos de sentir, hermanos, una incomodidad, de sentirnos enfermos o de sentirnos abatidos. En nuestro cuerpo, cuando el Señor nos creó, Él puso un sensor, y ese sensor tiene la capacidad de darnos el privilegio de poder sentir dolor. Sentir dolor, hermanos, es en realidad un privilegio. Ahorita se lo voy a explicar. Yo creo que podríamos clasificar el dolor en tres, y los voy a abordar el día de hoy: el dolor físico, el dolor emocional y el dolor espiritual. Pero primero quiero hablar un poco del dolor físico. Vayamos a Isaías 53:3. Dice Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Según los médicos, hermano, que han estudiado el proceso de muerte al cual fue, hermano, sujeto nuestro Salvador, nuestro Señor,
no hay otro hombre en la tierra que haya experimentado el nivel de dolor que Jesucristo experimentó en su sacrificio. Dice cómo la ciencia, hermano, comprueba lo que dice la Biblia, porque esto se escribió muchos miles de años, hace muchos miles de años, que sería un varón de dolores, experimentado en quebranto. Vienen los médicos, hacen, hermanos, el estudio médico de la muerte de Jesús y lo comprueban y dicen: la muerte de Jesús fue de lo más doloroso al que un ser humano, el dolor más grande al que un ser humano puede ser expuesto. Dios eligió, escuche, el dolor físico en la persona de Jesucristo para que por medio de ese dolor físico que lo llevó a la muerte, nosotros fuéramos redimidos. De hecho, en la tradición, el camino que Jesús siguió desde el momento que tomó su cruz hasta que llegó al Calvario se le conoce como la vía dolorosa. En otras palabras, el camino del dolor. Qué tremendo. Cada vez que tú experimentas un dolor en alguna parte de tu cuerpo, llámese como se llame, en los huesos, en los músculos, en el cerebro, en el estómago, en los pies, Jesús ya estuvo ahí. Nadie, ningún ser humano en esta tierra puede beber la copa de dolor físico que Jesús bebió. Nosotros, cuando llegamos a un dolor, simplemente llegamos a un punto en donde Jesús ya pasó por ahí. Por eso Él nos comprende a la perfección en ese sentido. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el síndrome de Riley-Day? No se preocupe si no lo sabe. Yo tampoco lo sabía. Hasta hace unos días que estuve investigando y he estado estudiando para preparar esta serie. Y es una enfermedad bien rara. Y quiero explicárselo porque me parece que ilustra una verdad importante sobre el tema que estamos hablando. Este es una insensibilidad congénita al dolor. Y algunas personas, algunos niños nacen con esta enfermedad. Es decir, tienen la capacidad de no sentir dolor. Y cualquiera de ustedes diría: uy, qué enfermedad tan bonita. Yo la quisiera sentir, yo la quisiera tener, esa enfermedad de no tener dolor. ¿Por qué? Porque no nos gusta el dolor. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie nos gusta el dolor. El dolor es algo que inmediatamente los niños desde que nacen empiezan a llorar porque quizás tienen hipo y les duele el estómago y ahí están las mamás sacándole, tiene cólicos. Desde niño nosotros comenzamos a tener una mala experiencia con el dolor y en el tiempo de nuestra vida vamos aprendiendo que no nos gusta el dolor. Esa es la razón por la que hay mucha gente que inmediatamente siente un síntoma de gripa, corre a la farmacia. Una pastilla que me anestesia el goteo nasal. Un jarabe que me deje dormir toda la noche porque yo no quiero estar despertando y no puedo tragar. ¿Sí o no? Yo me confieso, hermanos, un poquito llorón en ese sentido, porque me afecta mucho la gripa por lo que yo hago, lo que me dedico de la predicación. Y yo detecto, inmediatamente trago y digo: aquí hay algo raro, vámonos a la farmacia. Esa es la razón por la que usted, cuando viene agosto y septiembre y siente que el clima bajó, vámonos a comprar chamarras. Yo no quiero andar sufriendo frío. No nos gusta sufrir, nos gusta estar cómodos. Por eso todos los lunes la mujer va al refrigerador y hace una lista y dice: falta esto, falta aquello, falta el otro, porque quiere estar cómodo, no quiere padecer hambre, porque sabe que el hambre es una incomodidad fea que causa molestia. ¿Cuántos alguna vez han sentido hambre? Pero hambre, ¿no? Porque aquí los niños le llaman hambre a cosa de nada, 4 horas sin comer. ¿Cuántos de ustedes han pasado un hambre en donde 2-3 días no comieron y se siente horrible, sientes que te mueres del hambre? Entonces uno está todos los días pilas, comer, desayuno, comida, cena, merienda. Especialmente los mexicanos, comemos a cada rato. Y los centroamericanos: pastor, nosotros también, no nos dejen fuera. Sí, ustedes también. Si no me dicen, no me doy cuenta. Y cuando uno se va a bañar, ¿cómo está el clima? Le voy a subir unos grados al termostato, porque yo cuando salga del baño yo no quiero sentir frío. Si ven, no nos gusta sufrir. Nuestra experiencia desde que nacimos hasta la edad que tengamos hoy nos dice que el dolor es incómodo, nos hace sentir mal. ¿Quién no se arrancó una uña cuando era niño? Horrible, un dolor de uña es de los dolores de los buenos. Me recuerdo que una vez jugando fútbol en la primaria, fuimos a un taponazo, como hablando en el argot futbolístico, entre dos, y topamos con el balón con todo. Y en el calor del juego yo sentí solamente un calorcito en el dedo gordo.
Así anduve todo el día. Cuando llegué a la casa me saqué el calcetín y en el calcetín venía la uña pegada con sangre. Pero cuando se me pasó el calor de la euforia, de la adrenalina del juego, un dolor insoportable. Recuerdo muy bien una vez que estaba jugando también en un árbol, en una rama, y me creí Superman. Y vi una rama lejana y dije, yo llego a esa rama. Sí, llego. Y que brinco. Y sí la alcancé, pero con la punta de los dedos, y mi peso me ganó y di vueltas en el aire y caí sobre el brazo y se me torció la mano. Qué dolor tan horrible, especialmente cuando vas al huesero. Pero somos expertos en dolor. ¿Quién no se cortó cuando era niño? ¿Quién no se enterró algo en el pie corriendo descalzo? ¿Quién no se golpeó el ojo severamente con una rama? A veces iba siguiendo un amigo y él iba jalando las ramas y ibas descuidado y te la soltaba en la cara. ¿Alguna vez deseaste no sentir dolor? Puede sonar muy bien, pero ¿sabe qué? El dolor físico en realidad es una bendición, porque el dolor nos avisa que algo está mal en nuestro cuerpo. El dolor es el que te dice, quita la mano del comal, quítala porque me duele. Es el que te dice, toma algo porque hay un dolor en el estómago, hay una molestia, hay una incomodidad. ¿Qué pasa con la gente que es diagnosticada con esta enfermedad del síndrome de Riley-Day? No viven muchos años. Es una enfermedad malísima, esa enfermedad. Los niños que son diagnosticados con esta enfermedad mueren muy rápido, porque su cuerpo no les avisa cuando hay una inflamación, cuando hay una infección, cuando hay un problema que se está gestando en ellos. Así que no sentir dolor es una maldición. Obviamente entiéndalo teológicamente, porque el dolor vino a causa del pecado. Pero cuando digo actualmente en la gracia, no sentir dolor es una maldición, tendríamos que ponerle comillas, porque obviamente entendemos que el dolor es la forma en cómo nosotros cuidamos nuestra salud. El dolor es la alarma que nos dice, cuida tu salud. Escuché que había un niño que fue diagnosticado con esta enfermedad, y este niño, cuando los padres venían, lo encontraban pintando con sangre en la pared, jugando con una cortada profunda, porque él no sentía la gravedad de estar sangrando y de estar cortando, de haberse cortado. Algunos de ellos se muerden severamente la lengua hasta dañarla de una forma irreversible. Si se tuercen el tobillo, lo siguen usando así hasta que se daña el tendón, y algunos hasta tienen que ser amputados sus miembros. Otros se comen los dedos, gran parte de los dedos, no solo las uñas sino los dedos, porque no sienten ese dolor. Entonces vemos que en realidad, hermanos, el dolor físico en esta era donde nosotros estamos actualmente es una bendición sentir dolor, porque es la forma en que nosotros cuidamos nuestra salud. Así que cuando algo te duela, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, dale gracias a Dios por ese dolor en lugar de renegar, porque si ese dolor no te avisara que algo está mal, podrías tener serios problemas en tu salud, te podría causar hasta la muerte. Claro, uno inmediatamente busca dejar de sentir esa incomodidad del dolor, pero lo normal, hermanos, es que sintamos dolor físico. Si usted no siente dolor físico, eso es un problema. Pero mire, vamos a hablar del segundo tipo de dolor, y es el dolor espiritual. Y este dolor es muy interesante porque el dolor espiritual existe también, aparte del dolor físico. El dolor físico se quita con medicina, se quita con pastillas, se quita con anestesia, pero el dolor espiritual solamente lo puede quitar Dios. Nadie puede quitar el dolor espiritual sino Dios. En la Biblia veo por lo menos dos tipos de dolor espiritual que Dios puede producir en un cristiano. Y el dolor espiritual tiene el propósito de que a través del dolor espiritual Dios nos va a tratar de hablar, de decir algo a nosotros. Cuando tú estás sintiendo dolor espiritual, es que algo está mal espiritualmente en ti y Dios te está hablando. Le voy a hablar de dos tipos de dolor espiritual. El dolor espiritual sirve para que Dios nos pruebe. Vayamos a Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando tú eres un cristiano que estás haciendo bien las cosas, bien entre comillas, porque estás viviendo una vida cristiana correcta, y hay un dolor espiritual en tu vida sin que tú hayas pecado, significa que Dios está probando tu corazón. Eso es lo que va a determinar qué tan cristiano eres tú. Israel
Estuvo 40 años en el desierto, estuvieron 40 años dando vueltas, porque cuando el Señor los probaba para ver qué había en su corazón, salía de ellos murmuración, salía de ellos duda, salía de ellos, hermano, pecado. Constantemente estaban, hermano, ellos en pecado, en rebelión contra Dios. Así que Dios los probó en el desierto 40 años, anduvieron dando vueltas. Y cuando salió lo peor que había de ellos en su corazón, Él dijo: no entran. Esta generación no está lista para entrar en la tierra prometida. Solamente 2 hombres de la primera generación entraron: Josué y Caleb. ¿Y los demás qué pasó? Reprobaron. El Señor los probó espiritualmente, los hizo padecer hambre y murmuraron. Tuvieron sed y murmuraron. A pesar de que Dios fue muy bueno con ellos, les dio sombra, les dio calor, no envejeció su ropa ni su calzado que ellos traían puesto. Les mostró su misericordia abriendo el mar rojo delante de ellos. Sin embargo, ellos no pasaron la prueba. Nosotros cuando nos convertimos, hermanos, sin lugar a dudas, algunos le llaman el primer amor. Yo no estoy de acuerdo en eso, en donde el cristiano supuestamente es en sus primeros años de conversión, que es cuando verdaderamente está enamorado de Cristo y después pierde su primer amor y se vuelve un religioso, se vuelve una persona negativa, se vuelve una persona que todo lo ve mal en la iglesia, porque precisamente ha descuidado su vida espiritual. Y Dios tiene que traer dolor espiritual para que esa persona vuelva otra vez al camino correcto. Dios puede producir dolor espiritual en ti. Quizás tú un día dices: yo ya estoy cansado, yo ya no quiero seguir adelante. Y tú dices: pero ¿de dónde me está saliendo esto? Dios está probando tu corazón. El verdadero cristiano, ¿qué hace con ese pensamiento? Inmediatamente lo desecha, porque sabe que eso no es correcto. Eso no es el cristianismo bíblico. Quizás te pueden decepcionar cosas de la iglesia. Eso pasa en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo, porque nadie es perfecto. En todas las iglesias, hermano, hay cosas que nos pueden decepcionar. Quizás al principio orabas y leías la Biblia y ayunabas y sentías hermoso, y ahora sientes que la Biblia pesa 10 toneladas cuando la quieres levantar del mueble donde la tienes. Y doblas las rodillas para orar, pero lo único que estás pensando es en el problema de la iglesia, en la despensa, en el equipo de fútbol. Y algunos llegan a la conclusión: Dios me dejó, Dios se ha ido, las glorias pasadas quedaron atrás, Dios me ha dejado. Especialmente esto sucede en las iglesias donde el énfasis es: la presencia de Dios debe estar aquí y usted la debe sentir todos los días. Eso es un error, porque hay gente que dice: no, si el culto no estuvo bendecido y si yo no sentí la presencia de Dios, entonces Dios se ha ido. No, Dios está ahí todo el tiempo. Claro que es importante que demos libertad y adoración al Señor con todo nuestro corazón, pero no podemos hacer énfasis solamente en manifestaciones externas. Cuando tú no has pecado y tú tienes dolor espiritual, Dios te está hablando. Es tiempo que revises tu vida espiritual. ¿Tú has sentido dolor espiritual? Tú dices: ok, yo no me he apartado porque no ando allá en el pecado como aquel que se va y se revuelca y vuelve, dice, como el cerdo recién bañado que vuelve al lodo y el perro que vuelve al vómito. Tú dices: yo no he llegado ahí, pero yo ya no quiero seguir adelante. Y te llenas de excusas. La prédica fue indirectas para mí, la alabanza estuvo larga, en la iglesia no hay amor. Y Dios te está apretando. Te sientes solo, que nadie te quiere. ¿Sabes dónde está el problema? No en la iglesia, no en tus amigos, el problema está en ti. Dios te está diciendo: revisa el tiempo que estás pasando conmigo. Revisa los minutos de oración que estás pasando conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Revisa las intenciones de tu corazón. Cuando tú vas a la iglesia, ¿cuál es la intención de tu corazón? Tú vienes y llegas: vine a darte la gloria, Padre, vine a oír tu palabra, vine a adorarte, tú eres bueno, tú eres digno de recibir toda mi adoración, y poner todo lo que a veces no te gusta de la iglesia por un lado, o vienes lleno de prejuicios, lleno de crítica, lleno de negatividad, todo lo ves mal. Dios tiene que producir dolor espiritual en ti.
Me recuerdo que yo pasé por una situación así en algún momento en mi vida cristiana. Yo estaba muy metido en la iglesia en un tiempo, muy metido, dedicado 100% a la iglesia. Y llegó en esos años de cristianismo, yo oraba: Señor, dame una novia, Padre. Usted sabe, esa es la oración de los jóvenes, ¿no? Y muchos dicen: ya me voy porque aquí no hay muchachas bonitas. Calmado, pues si tú estás re feo. Y bueno, el Señor me bendijo con quien ahora es mi esposa. Fuimos novios. ¿Y sabe qué? En esa etapa de noviazgo descuidé mi relación con Dios un poco, no al 100, pero sí un poco. Tampoco te estoy echando la culpa, mi amor. Pero somos humanos y de repente a lo mejor te emocionas en el noviazgo y dices: mi amor, ¿vamos al culto o vamos a almorzar? Almorzar, dice la espiritual, ¿no? Y yo recuerdo este pequeño desierto de prueba que el Señor hizo en mi corazón, hermanos, y empecé a sentirme así. Ay, el culto se alarga mucho, aunque sí era cierto, ¿no? Porque también, hermano, hay de prudencia, un culto de 2 horas todavía, pero 4 o 5 horas, ¿no? Y empieza uno a ver todo lo malo y todo lo negativo, pero cuando el Señor me apretó y me dijo: pon atención, mira, solo tienes tiempo para ella, tu pensamiento está siendo ocupado más por ella, estás pensando más en ella. ¿Y dónde está la lectura de la palabra, la oración, la devoción por ir a la iglesia? Y cuando el Señor me apretó de esa forma, yo sabía que Dios me estaba hablando, que yo tenía que revisar mi vida espiritual. ¿Y sabe qué pasa? Cuando tú de verdad eres cristiano y estás en ese desierto espiritual, no por haber pecado, pero sí porque Dios te quiere hacer sentir dolor espiritual para que revises tu vida espiritual, que cuando vuelves a retomar es con más fuerza aún. Eso es salir victoriosamente de la prueba, porque tú pasaste la prueba, reconociste que habías hecho algo que estaba mal, que no estaba agradando a Dios. Y uno se humilla. Yo me acuerdo que yo le pedí perdón a Dios: Padre, perdóname. He descuidado muchas cosas espirituales por este noviazgo. Hello, ahí les hablan. Bueno, aquí no hay nadie de novios, ¿no? Pero ¿sabe qué? Hay que tener cuidado, jóvenes, cuando el Señor les bendiga con una mujer, o muchacha, cuando Dios te bendiga con un hombre, que por cierto el requisito número 1 es que debe ser creyente, ¿ok? Cristiano. Ten cuidado que no sea tu prioridad, porque si no, Dios te va a tener que apretar para que sientas ese dolor. Pero si eres cristiano, saldrás de ese dolor. El Señor traerá la anestesia espiritual a tu vida. ¿Cuántos saben que la anestesia es una bendición? Fue inventada por cristianos la anestesia, ¿no? Y la persona, cuando está en el cuarto y fue operado y la enfermera viene y le dice: ¿sabe qué? Usted va a apachurrar el botón cada hora para recibir otra dosis de morfina. Y el dolor es mucho, y el que está ahí enfermo, la persona dice: faltan 25 minutos de dolor, y le urge apretar el botón, y está molestando a la enfermera cada rato por el botón. ¿Le puedo apretar? No, le falta tiempo. Le urge un apachurroncito del botón para la anestesia. Qué rico es cuando el Señor te llama la atención, te dice: revisa tu vida espiritual, revísala. No, Señor, pero es que esto, pero cállate la boca. Revisa tu vida espiritual, olvídate de los demás. Revísate tú. Y cuando caes humillado ante Dios: no, pues yo estoy mal, completamente estoy mal ante Dios. Y viene el Señor, apachurra ese botón y es un vuelve a la vida. Porque viene la anestesia, el release de ese dolor espiritual, y el Señor, y uno va de gloria en gloria y de poder en poder en el Señor. Y te aseguro que la etapa que viene será todavía mejor en ese sentido espiritualmente. Pero también el dolor espiritual, hermanos, sirve para purificarnos del pecado. Salmo 32, 3 al 5. Salmo 32, 3 al 5, hermanos. Escucha el segundo propósito. Ya vimos que el primero es probarnos. Ahí no hay pecado, pero en el segundo es cuando hay pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se acuerda cuando David pecó? El pecado es rico a la carne.
Betsabé era una modelo. Y yo le aseguro que cuando David estaba con ella, David decía: qué mujer tan bella, qué mujer tan hermosa, qué placer me produce estar con ella. Pero ¿sabe qué? El pecado siempre pasa una factura con altos intereses. El pecado es algo así como disfruta ahora y paga después. Siempre te pasará la factura. Y David sufrió muchísimo a causa de su pecado. Para que pudiera ser purificado de nuevo y limpiado de esa transgresión, tuvo que pasar por un momento de mucho dolor espiritual. La tristeza invadió su vida. El insomnio, dice que no dormía, sino que llenaba su almohada de lágrimas. El pecado es algo horrible. El pecado produce un dolor espiritual que el único que lo puede quitar es Dios. Algunas veces he pecado. ¿Usted no? Porque me miran así como. No estoy hablando de pecados como para disciplinarme o para disciplinarle a usted por los pecados que usted hace todos los días. Pero un enojo más allá de lo normal con mis hijos lo he tenido y he sentido que he pecado. Una discusión más acalorada de lo normal con mi esposa la he tenido y he sentido que he pecado. Un pensamiento malsano lo he tenido y he sentido que he pecado. Y la regañada, entre comillas, del Espíritu Santo es fuerte. Es fuerte. Yo no entiendo cómo hay gente que puede todavía llegar más allá de pecados todavía más groseros y decir: yo estoy bien, yo no hice nada. Es tremendo. Vamos al Proverbio 3, 7, 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Porque cuando tú te apartes del mal, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Te deleitas en el pecado? ¿Haces constantemente el pecado? Esa es la respuesta de tu dolor. Ese dolor espiritual que tú sientes, que Dios se ha ido. No se ha ido, pero tú sientes que se ha ido. No siento nada en la iglesia. Pues ¿cómo vas a sentir algo en la iglesia si tienes un problema con la pornografía? Tienes un problema con el alcohol. Tienes un problema con el chisme. Tienes un problema con que eres una persona que habla y es imprudente y peca constantemente. Claro que la iglesia no te va a gustar y te van a caer mal los espirituales, por supuesto. ¿Por qué la iglesia no nos gusta, hermanos? A algunos. ¿Por qué sí nos gusta un buen partido de fútbol, una buena carne asada entre amigos? ¿Sabe que una de las cosas que caracterizó a los cristianos del primer siglo, hermano, fue que ellos amaban estar juntos adorando a Dios? De hecho, Jesús dijo que esa era una marca de nuestra unidad que haría que las demás personas vinieran al conocimiento de su palabra. El pecado amarga tu corazón. Todo lo vas a ver mal acá en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Hay una cura y es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la medicina para ser liberado de ese pecado espiritual. Y por último vamos a ver el dolor del alma, el cual hay que entregarlo a Dios. Salmo 103, 2 al 5. El Salmo 103 del 2 al 5 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Puede un cristiano tener su alma turbada y dolorida? Algunos dicen que no, porque algunos entienden que esto es depresión, ¿no? Y dicen, los que son demasiado legalistas dicen que un cristiano no se puede deprimir porque la depresión es un demonio y por lo tanto ¿cómo es posible que un cristiano esté deprimido? Sin embargo, los estudios han demostrado, hermanos, que aún en la Biblia hubo personas que pasaron por fases de depresión. Un cristiano se puede deprimir porque tenemos un alma, ¿ok? No me quiero meter ahí en ese tema del alma porque es un tema complejo, pero esa palabra para alma, la palabra hebrea nefesh, significa criatura que respira.
Fíjese que cuando usted respira, es el alma que está dentro de usted respirando. El cuerpo es solamente un medio. Cuando usted se mira al espejo, usted no es ese que está viendo ahí. El alma está detrás, dentro de usted. Y en esa alma hay conflictos, hay luchas. Porque es donde está el intelecto, está nuestra voluntad, están aún los recuerdos que nos pueden lastimar antes de venir a Cristo. Hay recuerdos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, es perdonado nuestro pecado, pero el disco duro no es reseteado. Todavía tenemos recuerdos de la niñez, recuerdos de cosas que nos pasaron antes. Y hay una lucha entre el alma, el espíritu, la carne, ¿verdad? Que nos puede crear un conflicto de depresión. Nos crea también un conflicto de rebeldía en el alma. El alma algunas veces se rebela, no quiere adorar a Dios. Nos puede producir un poco también de falta de paz. Mire lo que dijo David en el Salmo 42:11. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es normal si tenemos una lucha en nuestra alma, porque todavía somos humanos. Quizá te confunde algún problema que Dios permitió que pasaras y tú dices: Señor, ¿por qué? No te culpes, no quieras ser también tan espiritual de decir: yo no puedo decir ni por qué. Porque el mismo Job trató de argumentar con Dios. Claro, Job, el Señor le cayó la boca a Job, y nos la calla a nosotros también. Pero no te autoflageles y de repente en tu alma tú sientes alguna especie de tristeza o de lucha, porque somos humanos. Quizás te atormentan recuerdos de la niñez, no recibiste amor. Y tú dices: pero ¿por qué no recibí amor? ¿Yo qué hice para no recibir amor? Nos podemos deprimir. Claro, estoy hablando de una depresión bajo control, una depresión que se quita con la oración. Estoy hablando de que un día a lo mejor te levantas y te sentiste bajo, sin ganas. Te fuiste a dormir bien por la noche, todo tranquilo. Pero te levantas al otro día y sientes que no te puedes levantar de la cama. Hay gente que le pasa esto, les cuesta mucho salir de la cama, porque no sienten una esperanza, algo para seguir adelante. No tienen un anhelo por el futuro, ni por estudiar, ni por trabajar. Se dejan crecer la barba, se quedan en pijama, no se bañan, no se ponen desodorante, no se lavan los dientes. Ay, perdón si estoy describiendo a su adolescente. Y tú dices: ¿qué te pasa? Tranquilo, ¿no? Todas esas cosas del alma, todas esas luchas del alma se quitan por medio de la oración. La oración es la medicina para todas esas cosas. Hay un dolor en el alma, puede nuestra alma sentirse turbada por situaciones, pero vea lo que hizo David. Cuando usted se sienta un poco deprimido, haga lo que hizo David. Él adoró sinceramente a Dios en medio de su lucha y le ordenó a su alma: alma mía, bendice al Señor. ¿Por qué? Porque no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cómo estaría usted sin Cristo? Quizás hoy se hubiera levantado, hermano. Dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida. Quizás hoy usted se hubiera levantado todo derrotado, todo sin dinero, todo crudo, decimos en mi país, a lo que es los efectos de la borrachera, con vergüenza moral. Pero ¿cómo lo tiene el Señor aquí hoy? Mire, bien guapo, bien guapa aquí oyendo la palabra del Señor. No olvidemos ninguno de sus beneficios. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Todos los días de nuestra vida estrenamos nuevas misericordias del Señor. Y luego David le dice a su alma: no te abatas dentro de mí, no te turbes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía he de alabarle. Todavía he de alabarle. La alabanza nos levanta, hermano. Nos ayuda a seguir adelante. Es normal si de repente usted se sintió un poco triste, un poco bajo algún día en su vida. Hay gente que no le pone atención a estos asuntos, pero una mujer puede sufrir una depresión posparto. Hay gente que nunca supera un luto. Se murió un familiar y nunca lo supera y se queda en una depresión, aunque sea cristiano. Entonces es importante que nosotros retomemos las promesas del Señor en todos estos asuntos. Entonces, para concluir, hermanos, el dolor físico en realidad es más bueno que malo, porque nos dice que algo está mal en nuestro cuerpo, nos ayuda a cuidar nuestra salud. Y el dolor físico finalmente terminará, porque llegará un momento en que la glorificación de este cuerpo lo hará no volver a sentir el dolor físico.
Dolor físico es temporal, es mientras estamos vivos. Pero en nuestro cuerpo glorificado el dolor físico desaparecerá. Vea que hay una redención para nuestro cuerpo. Igual en lo espiritual. El dolor espiritual es bueno. Pecaste, bueno, que el Señor te dé duro para que te arrepientas, que te duela. Está bien que te duela. Llora, arrodíllate, enciérrate en tu cuarto y llora, pide perdón. Señor, ayúdame. Estoy batallando con este pecado que me cuesta dejarlo. O te encierras en tu cuarto y no entiendes por qué, Señor, si yo estoy tratando de hacer bien las cosas, a pesar de todo ahí sigo yendo a la iglesia aunque sea a dormirme. Entonces el Señor te está diciendo: revisa tu vida espiritual, revísala. Algo está mal en ti. Ya no vas con el corazón que tendrías que ir a la iglesia. Vas con un corazón lleno de prejuicios. Nunca se llene de prejuicios, especialmente contra uno de predicador, hermano. Nunca se deje llevar por lo que usted oye. No, que el pastor esto, que el pastor aquello. Porque todo lo que yo hablé aquí hoy, si usted vino con un prejuicio contra mí, no sirvió de nada. Porque usted está pensando en lo que alguien le dijo de mí. No, usted venga y pregúnteme: pastor, oí esto, me dijeron esto de usted, directamente. Dice la Biblia: hablad cada uno de vosotros la verdad con vuestros prójimos. Y finalmente el dolor del alma, hermano. El alma finalmente obtendrá su redención final. ¿Sabe cuándo? Cuando usted muera. El alma saldrá del cuerpo y obtendrá la redención final. Vamos a nuestra última cita, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No importa que el tipo de dolor que estamos sintiendo, si es físico, si es espiritual, si es algo del alma, algo en nuestra humanidad. A final de cuentas, en todos esos aspectos Dios tiene la medicina. Dios tiene la anestesia. Vivimos en un sistema caído en medio del cual nosotros sucumbimos ante el dolor, ante situaciones. Hace unos días me parece que les conté que yo, cuando me convertí al Señor, yo padecía un dolor agudo, profundo en el estómago. No sé en qué parte, porque no soy experto, no sé si era el hígado, si era el vaso, si era el intestino, no sé. Pero yo recuerdo que recién convertido en una reunión, yo oré al Señor y le dije: Señor, pues aquí dicen que tú sanas, sáname. Yo creo que tú me puedes sanar. Eso fue, hermanos, en el 2002. Ese dolor me daba constantemente, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses. Así venía yo arrastrando ese dolor desde la niñez. Pues desapareció el dolor desde el 2002 para acá. O sea, Dios nos puede sanar en una forma milagrosa e instantánea de un dolor físico. Pero si no lo hace, a Él sea la gloria. Y si el dolor es espiritual, revisa tu vida. Y si el dolor es en el alma, pues entrégalo a Dios. Entrégalo a Dios. Un cristiano, hermano, no puede ser dominado completamente por sus emociones, porque nuestras emociones tienen que estar cimentadas ¿sobre qué? Sobre nuestra espiritualidad. ¿Estás ansioso? Ora. ¿Tienes insomnio? Ora. ¿Te sientes desesperado y con temor por el futuro? Lee la palabra. ¿Sabe qué parte, hermano, de nuestra desesperación por el futuro es porque nosotros somos temporales? Nosotros somos seres temporales. Y lo temporal da miedo, ¿sí o no? Lo temporal da miedo, porque nosotros estamos por un lapso de tiempo limitado en esta tierra. Todos aquí vamos a morir. En 100 años, ninguno de ustedes va a estar vivo. Ni yo, por supuesto. Ni modo que oficiando los funerales de todos, ¿no? No, en 100 años ninguno de aquí va a estar vivo. Ninguno. Voltea a ver a su alrededor. Ese cuerpo de esa persona que está ahí junto a usted va a estar bien descompuesto ya. Si acaso el fémur se va a hallar ahí en la tumba. Sus bisnietos quizás lo van a recordar, para bien o para mal, depende de qué haga usted ahí con la familia. Pero la temporalidad nos da miedo. Pero ¿sabe qué? Llegaremos a un momento en donde todo será eterno. Eterno. Y ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto. Pero para eso tenemos que morir. El problema es que los cristianos somos bipolares. Nos urge, queremos ver a Cristo, pero no nos urge morirnos. Decimos: no, sí quiero ver al Señor, pero no ahorita. Porque es parte de nuestra humanidad, aferrarnos a la vida, ¿verdad?
Nos da miedo la muerte, nos da miedo ese proceso de abandonar el cuerpo. Pero aquí dice, y lo leo una vez más: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay cosas que nos producen dolor, lágrimas, clamor, pero todo eso es ¿qué? Temporal. Y estamos camino a lo eterno. Vamos a orar en esta mañana.